Días. Mi nombre es Carlos Ara González, soy gerente tributario de Arias Bustamante Consultores. Y primero que nada les quiero agradecer su aceptación a esta invitación, a esta mañana, donde vamos a conversar, compartir con ustedes este proyecto de ley que tiene que ver con medidas de reactivación económica, ¿cierto? Ahí vamos a ver su detalle, está la presentación actualizada al último informe que salió a la Cámara de Diputados, donde no todo lo que está en el proyecto de ley fue aprobado, por lo menos en esa instancia. Hoy día es cierto, está el proyecto de ley en el Senado, ¿cierto? No había un movimiento, ¿cierto?, en el Senado todavía, así que, pero poco a poco vamos a ir actualizando la información. Un tema técnico. Nuestra plataforma, si bien permite una capacidad bastante grande de asistentes, lo que no permite es que existan dos personas o personas que estén conectados desde dos dispositivos. Eso la plataforma lo detecta y genera ciertos mensajes de error. Así que de un link que conecten dos dispositivos. Eso no acepta. En el fondo, con un mismo link no pueden haber dos personas o dos dispositivos activados. Así que les pedimos a las personas que hayan iniciado el proceso en uno y se hayan cambiado, que cierren el primero, para que no tengamos ese tipo de dificultades. Bueno, en esta mañana, ¿cierto?, en esta hora de la mañana, vamos a hablar de las medidas de reactivación económica que tiene, ¿cierto?, este proyecto de ley, dado la crisis económica, ¿cierto?, que provoca la pandemia. Por lo tanto, vamos a comenzar con el contenido del proyecto de ley, que está en el boletín 13.615-05, que las personas que les gusta y les interesa, ¿cierto?, seguir la tramitación de los proyectos de ley. Ese es el boletín. Entonces usted ingresa a la página bcn.cl y en el proyecto de ley busca este número y ahí usted puede ver todo el proceso que ha tenido este proyecto de ley hasta la fecha y todos los procesos posteriores. Esta presentación, por si acaso, a las personas que estén interesadas en que les llegue, lo pueden hacer a través de la página web de ariasbustamante.cl. Hay un chat, ahí usted ingresa sus datos y solicita o deja un mensaje que necesita la presentación o que requiere la presentación, para que lo tenga también claro para esos efectos. ¿Qué es lo que contiene este proyecto de ley? Contiene una disminución de la tasa de primera categoría de las pymes, contiene una devolución de los remanentes de IVA, una depreciación de activos inmovilizados, contiene el proyecto de ley original, un castigo de activos intangibles, y también contiene un cambio en el financiamiento de una contribución regional que contenía la ley 21.210. Entonces, todo esto contiene el proyecto de ley. El artículo primero contiene la disposición de la tasa de primera categoría de la pyme, especialmente el régimen pro pyme, artículo 14 de 3. La pyme, a contar de este año, tiene dos regímenes tributarios. Uno, donde hay un impuesto de primera categoría, es un resultado en general de ingresos menos egresos, con tasa 25%. Y hay otro régimen tributario, que se denomina transparencia tributaria, donde no existe un impuesto de primera categoría. El resultado tributario que determina la empresa se le asigna a los propietarios en función de una cuota de participación social. Entonces, lo que tenemos que tener claro acá, que el beneficio, ¿cierto?, de disminuir la tasa de primera categoría es solo para la pyme que paga impuestos, que es el D3, o así se llama el D3, que en el fondo es un régimen tributario donde los propietarios de estas entidades tributan en base a retiros. ¿Qué es lo que es una pyme para efectos tributarios? Hay dos regímenes tributarios, ¿cierto? El D3, tal como les decía recién, donde hay empresas de cualquier tipo jurídico y con propietarios de cualquier tipo, o sea, una estructura bastante amplia, bastante flexible. Y el otro régimen tributario es el D8, transparencia tributaria, donde son empresas de cualquier tipo, sociedades anónimas, limitadas, empresas individuales,
pero con propietarios contribuyentes finales. ¿Cómo se define una pyme? A través de sus ingresos. En general, ¿cierto? Estas empresas no pueden superar 75.000 UFs como promedio en los últimos 3 ejercicios, considerando, ¿cierto?, los ingresos de su giro y también la de las empresas relacionadas conforme al artículo 8º, número 17 del Código Tributario. Y por otra parte, ¿cierto?, esta empresa, para que sea catalogada como pyme para efectos tributarios, los ingresos de explotación de bienes raíces no agrícolas y de capitales mobiliarios tienen que ser iguales o inferiores al 35% total de sus ingresos. Esa es una pyme. Y cuando estamos hablando, ¿cierto?, de reducir la tasa de la pyme, nos estamos refiriendo a este tipo de entidades, específicamente al D3. Entonces estamos que disminuye la tasa de primera categoría, solo sujeto a las empresas acogidas al régimen ProPyme contenido en el artículo 14D de la Ley de la Renta. Su tasa permanente es un 25% y la tasa transitoria para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 va a ser un 12,5%. O sea, el año tributario 2021, abril del próximo año, cuando tengamos que liquidar los impuestos que correspondan a este ejercicio 2020, la tasa será 12,5%. ¿Ok? Veamos ejemplos para que también veamos, ¿cierto?, la importancia que tiene esta situación. Si lo miramos desde el punto de vista de los registros empresariales, si nosotros tenemos un RAI de 1 millón, tenemos un SAC de 250.000 pesos. Si retiramos 200.000 pesos, el crédito será 66.666 y nos queda un saldo de 800 millones de pesos y un crédito de 183.334. En este caso, con la rebaja del impuesto de primera categoría en un 50%, tenemos el mismo RAI. El resultado tributario no cambia, lo que cambia es la tasa. Y va a haber un crédito de 125. Si retiramos los 200.000, tenemos crédito suficiente, o el mismo crédito que teníamos, ¿cierto?, en el caso anterior, de 66.000 pesos. Solo que nos quedan 800.000 pesos con un crédito de 58. Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, que en un caso nos queda un crédito de 183 y en el otro caso nos queda un crédito de 58. ¿Qué va a pasar el próximo año cuando retiremos 400? No todo va a tener crédito. Y eso también se puede ver de la siguiente manera. Si tenemos otro caso, siempre baja el impuesto de categoría, tenemos 1 millón de pesos, un SAC de 250, pero si retiramos 750.000 pesos, el crédito son 250.000 y nos quedan 250.000, que es el impuesto, mal que mal. Si aplicamos la rebaja del 50%, vamos a tener crédito por 125.000. Si retiramos los mismos 750.000, no todo el retiro va a tener crédito. Solamente va a haber un crédito de 125 y un saldo de 250. ¿Qué es lo que tiene que mostrar este ejemplo? Que aparte, digamos, de tener este beneficio de disminuir al 50% el impuesto de categoría, también tenemos que tener presente que no podemos hacer retiro de todas las utilidades. O por lo menos no retirar más allá del monto neto del 1 millón de pesos. O un 75% de la renta líquida, salvo que tengamos créditos acumulados. Pero el beneficio es solo para disminuir la tasa de primera categoría. Los créditos o los retiros van a seguir siendo afectados con global complementario, que eso no cambia. Entonces, este caso hay que tomarlo con cuidado. Disminuye la tasa de primera categoría, habría que ver o fijarse en el nivel de retiro que vamos haciendo o que vamos a hacer. Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? El beneficio de disminuir la tasa solo rige mientras seamos pyme. ¿Ya? Entonces, si yo en 2020 pago un 12,5, pero yo en este mismo año supero los promedios de 75.000 UF o mis ingresos superan el 35% de mi ingreso bruto, yo debo abandonar el régimen pyme. Y ya el próximo año ya no voy a pagar 12,5,
voy a pagar 27, que es la tasa del régimen 14A, que es el régimen semi-integrado, donde el crédito además no se recupera en su totalidad. Entonces también eso hay que tenerlo presente. Este beneficio es mientras seamos pyme. Ya, mientras no superemos a 75.000 UFs, o mientras nuestros ingresos por capital inmobiliario o por arriendos de bienes raíces no agrícolas superen este 35%. Entonces hay que tenerlo claro. Entonces, en esta medida hay que tener presente dos situaciones. Una, cuánto retiramos de nuestro resultado tributario y qué pasa, ¿cierto? O qué tenemos que hacer, controlar el nivel de ingresos para determinar que si nosotros nos vamos a pasar por crecimiento, por lo que fuere, ya vamos a tener que cambiar de régimen tributario y ya el beneficio no va a estar. Entonces son dos situaciones que hay que tener presente, ¿cierto? En este beneficio de disminuir a la mitad el impuesto renta primera categoría. Los PPMs, ¿cierto? Los PPM, que son los pagos a cuenta de los impuestos anuales, dado que va a disminuir la tasa del impuesto de primera categoría, también los PPMs tienen un beneficio. La norma dice que todas las tasas de PPM que tienen las pymes, que son el 0,25, el ejercicio de inicio de actividades, si yo tengo ingreso inferior a 50.000 UFs, también es un 0,25, pero si yo supero el año anterior las 50.000 UF, mi tasa es 0,5. La disminución va a ser el 50%, entonces vamos a pagar un 0,125 o un 0,25. ¿Cuándo comienza a regir esta disminución de la tasa? La norma dice que va a empezar a regir en el mes subsiguiente de publicar la ley. Si la ley se publicara este mes de julio, el mes subsiguiente va a ser en septiembre. Por lo tanto, respecto a los PPM que tengamos que pagar por el mes de agosto, periodo tributario, ahí recién en septiembre vamos a pagar menos PPM. ¿Ok? Entonces, el tema de la primera categoría, disminución de la tasa de primera categoría al 50%, o sea, que en un 12,5%, disminución de los PPM también al 50%, rigiendo, ¿cierto?, a contar de septiembre en el supuesto teórico que la ley se publique en julio. ¿Ya? Y esos son los beneficios de la primera categoría, del régimen PYME. Tener presente cierto nivel de retiros, ¿cierto? Porque podría ser que si bien pago menos, ¿cierto? Si no tengo créditos acumulados y retiro una proporción mayor al monto neto, igual voy a pagar el mismo impuesto quizás que si no hubiera bajado la tasa. Lo voy a pagar en el global sin crédito. El otro beneficio que contiene este proyecto de ley tiene que ver con la devolución de los remanentes de IVA. Los remanentes de IVA en la norma permanente se devuelven en la medida que corresponda a activos fijos o en la medida que seamos exportadores. En ese caso, a mí me devuelven el IVA crédito fiscal. ¿Ya? Este beneficio, ¿cierto?, se amplía para efectos, digamos, de hacer caja. ¿Ya? Y acá, ¿quiénes van a tener derecho? Empresas que cumplan requisitos para ser pyme. Y eso es muy importante porque la ley no dice que estén acogidos al régimen pyme. Ya, si bien yo puedo tener ingresos inferior a 75.000 UFs, tener ingresos por capital inmobiliario inferior al 35%, de igual por algún motivo, yo podría optar por el régimen 14A. ¿Ok? Régimen general, por algún motivo. Entonces acá la ley establece como requisito, ¿cierto?, que las empresas que se pueden acoger a este beneficio son los que cumplan los requisitos para acogerse al régimen PYME. No que estén en el régimen PYME, sino que basta con que lo cumplan. ¿Qué más tiene que pasar con estos contribuyentes? Que les sea aplicable lo que contempla el artículo 59 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Claro, en el fondo, aquí hace mención ese artículo a la obligación de llevar un libro de ventas o un libro de compra y ventas, pero habla de los vendedores y prestadores de servicios afectos a los impuestos a los títulos 2 y 3, ¿cierto?, de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. O sea, tengo que ser afecto a IVA. Y es lógico, si yo no soy afecto a IVA, no tengo IVA crédito fiscal, por lo tanto, no tendría derecho a pedir la devolución de nada.
Entonces, lo primero que hay que tener claro es que acá, en este caso, este proyecto de ley contiene este requisito, no que estén en el régimen PYME, sino que cumplan los requisitos para ser PYME. Entonces, no es necesario que estén acogidos al régimen PYME. ¿Qué más? ¿O cuál es el beneficio? La opción de solicitar devolución del remanente acumulado de crédito fiscal, impuesto al valor agregado, terminando la declaración de dicho impuesto, que se realiza en los meses de julio, agosto o septiembre del año 2020. ¿Ya? O sea, en el fondo usted respecto a julio, a lo que determine respecto a julio, lo que determine respecto a agosto, o lo que determine respecto a septiembre, en uno de esos 3 meses, ¿cierto? No es un I, es un O, ya usted no puede pedir devolución todos los meses, ¿cierto? Que estamos hablando acá, sino que en uno de esos 3 meses usted va a poder pedir devolución del remanente que se le provoque. ¿Ya? Pero este es un beneficio tributario. Y los beneficios tributarios, ¿cierto? Tienen como característica otorgarlo, establecer condiciones. Primera condición, que cumplan los requisitos para ser PYME. ¿Qué más? Establece una serie de requisitos cumulativos. Les tengo que pedir a las personas que estén, que aparezcan 2 veces, que estén conectados en 2 dispositivos, por favor, que salgan de uno para no tener dificultades en la transmisión. Entonces, el primer requisito cumulativo en el sentido que se tienen que cumplir todos los requisitos. Lo primero que tiene que pasar es que al comparar los ingresos del periodo de enero a mayo de 2020, ¿cierto? Considerando los ingresos afectos, exentos o no afectos, y lo comparamos con los mismos ingresos de enero a mayo de 2019, tiene que haber ocurrido una disminución de a lo menos un 30%. El 30% es el número que estableció este proyecto de ley como efecto de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, si usted no ha disminuido, ¿cierto?, en a lo menos un 30% de sus ingresos, no tiene derecho a este beneficio. Ya entonces vamos a tener que determinar los ingresos de enero a mayo de 2019, afectos, exentos o no afectos. Los reajustamos y los comparamos con los ingresos de enero a mayo de 2020. Si determinamos la disminución de a lo menos un 30%, cumplimos el requisito, ¿cierto? O uno de los requisitos que tenemos que cumplir para poder pedir devolución del remanente de IVA. ¿Qué más tiene que pasar? Que en el mes de mayo, periodo, ¿cierto?, determinemos un remanente de crédito fiscal. Ya recordemos, ¿cierto?, que la declaración periodo mayo se presenta en junio, ¿cierto? Y ahí tenemos que tener, ¿cierto?, un remanente de crédito fiscal. Pero, ¿cierto?, si este remanente se tiene que originar por compras de enero a mayo del 2020. Ya, si nosotros tuviéramos un remanente que se determinó en diciembre de 2019, y en el caso extremo no tengamos compras entre enero y mayo de 2020, por mucho que tengamos un remanente en esta declaración de impuestos, mayo que se declara en junio, ya no tenemos derecho a pedir devolución. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Lo primero, tenemos que tener un remanente de crédito fiscal en mayo, y este remanente se tiene que provocar por las compras que hagamos de enero a mayo 2020. ¿Ya? O sea, que hayamos comprado y no hayamos vendido, que se supone que es el efecto de la crisis, no tener ventas, ¿cierto? Entonces, el segundo requisito cumulativo es que tengamos remanente, pero que este remanente se provoque por las compras que tengamos entre enero y mayo de 2020. Y ahí yo me hago una pregunta: ¿cómo se determina la parte remanente que corresponde a compras de enero a mayo de 2020? Y después, más adelante, yo tengo una propuesta, que yo me imagino que podría ser la respuesta que proponga Impuestos Internos para determinar qué parte del remanente de mayo corresponda a compras de enero a mayo de 2020. Entonces tenemos que tener presente este segundo requisito cumulativo.
¿Qué más tiene que cumplirse cumulativamente? O sea, tengo mi periodo mayo con remanente, ¿cierto? Soy contribuyente de IVA y tengo que también cumplir esta otra condición. Que no se encuentre en alguna de las causales del artículo 59 bis del Código Tributario. ¿Qué es lo que contiene esa norma? Se habla de contribuyentes que presenten inconsistencias tributarias respecto a los datos registrados en el Servicio de Impuestos Internos o respecto a la información presentada por terceros por montos superiores a 2.000 UTM, un monto bastante importante. Incurran reiteradamente en la infracción establecida en los números 6, 7 o 15 del artículo 97. El 6 llevar los libros como corresponde, el 7 entraba en la fiscalización. Que el servicio determine que el contribuyente no mantiene las instalaciones mínimas necesarias u otros datos falsos. Y que el contribuyente esté formalizado o acusado por delito tributario. Entonces, no tengo que estar en ninguna de estas situaciones para que también cumpla este requisito cumulativo. ¿Ok? Después, que se hayan presentado todas sus declaraciones de IVA de los últimos 36 periodos tributarios. Aquí la ley dice presentado, no dice presentado oportunamente. Ya, por lo tanto, ¿usted qué tiene que hacer? Cumplimos los 3 requisitos anteriores. Bueno, revisemos de que tengamos que presentar las últimas declaraciones de impuesto IVA de los últimos 36 meses y si hay alguna que no hayamos presentado, presentémosla. Ya, porque acá la ley no dice presentado oportunamente, ya, sino que basta con que se haya presentado, ¿cierto? En el momento de pedir la devolución, que se hayan presentado las últimas 36 declaraciones de IVA. ¿Qué más? Requisito cumulativo, que las operaciones se encuentren registradas en el libro de compras. Este requisito está en la ley, está en el proyecto de ley, pero también tenemos que acordarnos, y a contar de agosto por lo menos, existe el registro de compra y venta electrónico, por tanto, el servicio nos propone un libro, ¿cierto? O hay un libro, ¿cierto?, de compra y venta que es electrónico, dado que ya casi todos emitimos factura electrónica y pronto vamos a estar todos emitiendo boletas electrónicas. Ya, por lo tanto, este libro de compras que hace mención a este proyecto de ley se cumple por este registro de compra y ventas. Y ahí, bueno, nos tenemos que acordar de que está registrado ahí. Que no mantengan una deuda tributaria, salvo los contribuyentes que se encuentren cumpliendo convenios de pago ante la Tesorería General de la República. Ya, también es un requisito corporativo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se solicita? Primero, se solicita por una sola vez en los meses indicados anteriormente, julio, agosto, septiembre de 2020. Tope remanente declarado en el mes de junio, periodo mayo de 2020, pero cumpliendo el requisito de que corresponda a compras de enero a mayo. La devolución que rebaja el remanente de crédito fiscal. Obvio. Si yo voy a pedir devolución, ¿cierto?, tengo menos crédito fiscal para imputar a los futuros débitos. Entonces, así como cuando uno pide devolución del 27 bis o pide devolución de vía exportadores, lo que uno pide lo rebaja el remanente de crédito fiscal, acá también hay que rebajarlo. Y acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de números, donde tenemos la declaración de mayo, declaramos un remanente de 65 millones de pesos, que equivale a 2.294,57 UTM. Después, en el periodo que vamos a pedir devolución, tenemos un remanente de 71 millones de pesos y fracción, que equivale a 1.415,59 UTM. En el cuadrito que está en verde es donde yo propongo la manera como se podría establecer qué parte del remanente de mayo corresponde a compras de enero a mayo. Esta proporción es la misma que se usa para determinar el remanente de crédito fiscal por activo fijo. Uno tiene un valor, tiene que hacer un listado de los IVA créditos totales y los IVA de créditos por activo fijo y establece una proporción aritmética y esa se le aplica al último remanente. Lo que estoy proponiendo acá es una propuesta, le reitero, no es lo que esté dicho en la circular, no hay ley todavía, menos va a circular. ¿Ya? ¿De qué manera yo puedo establecer qué parte de mi remanente a mayo
corresponde a compras de enero a junio. Entonces ahí estoy diciendo, yo tenía un remanente a diciembre, 85 millones de pesos, yo compré de enero a mayo 55 millones de IVA, entonces yo he comprado, o he tenido IVA en estos periodos, de 140 millones de pesos, y por tanto la proporción de mis compras de enero a mayo corresponde a un 39,2%. El 39,2% del periodo de mayo es por compras de enero a mayo, y eso es lo que yo puedo pedir de devolución, ¿ya? Entonces, con el remanente del periodo considerado para devoluciones de 1.415,59 se puede pedir 507,47 UT. Entonces, son numeritos, estos que están ahí en la presentación. Esto lo pueden revisar, ¿cierto? Aquellas personas que quieran tener la presentación, ¿cierto? La pueden revisar con más detalle, ¿ya? Y recuerden que para hacer eso tienen que ingresar al chat de la página web nuestra y pedirlo, ¿ya? Por si acaso. ¿Cuál es el procedimiento? Se solicita ante impuestos internos. El servicio le comunica a la Tesorería General de la República y la Tesorería es la que devuelve. Según el proyecto de ley, el plazo que tiene que haber entre que yo lo pida y me lo devuelvan es un plazo de 10 días. ¿Ya? Esa es la forma que dice el proyecto de ley, que se tiene que pedir a impuestos internos, el servicio le comunica a la tesorería, ¿cierto?, la solicitud para que devuelva y se provoca la devolución. Y entre que se solicita y me devuelvan, ¿cierto?, o nos devuelvan a los contribuyentes este remanente que estemos pidiendo, ya el plazo no tiene que ser mayor a 10 días. Ojalá que eso se cumpla. Recuerden que la idea es, este beneficio tiene que ver con hacer dinero, ¿cierto? Caja, lo que tenemos como remanente de IVA, que para lo único que sirve normalmente es para pagar débitos y no para otras cosas. Entonces acá la idea es que usted tenga este fondo disponible en caja. Y por eso se entiende este plazo de 10 días, ¿cierto? Como para hacer la devolución. ¿Ya? Bueno, también el proyecto de ley se refiere a otros procedimientos de devolución, como el remanente de IVA activo fijo, la devolución de IVA exportador. Acá está como la parte, la otra parte de la medalla. Esto que pedíamos en devolución, tenemos que restituirlo, y eso se hace mediante el pago de los IVAs que hagamos del mes de la devolución y siguientes. ¿Ya? Igual que la devolución del IVA activo fijo. Ya uno cuando pide, esto es un préstamo, ya no es un dinero que definitivamente entre su caja, sino que es un préstamo que le permite afrontar las situaciones que estamos viviendo. Entonces acá usted tiene que llevar la cuenta de que cada vez que usted pague IVA estaría devolviendo parte de este préstamo. Ya, y también la ley acá se coloca en un caso, que también lo tiene, ¿cierto?, la devolución del 27 bis, que cuando usted, cuando determinó la devolución, tenía una relación de operaciones exentas afectas de un determinado porcentaje, ¿ya? Y las operaciones después de la devolución aumentan las exentas, usted tiene que hacer una restitución adicional, que es la misma restitución que hace cuando usted pide devolución de IVA activo fijo. ¿Ya? Entonces, acá la ley supone que usted postergó la generación de operaciones exentas para obtener una mayor devolución. ¿Ya? Y ese supuesto, ¿cierto?, sin necesidad de probar nada, ya la ley, el fisco lo aplica, dice, ok, usted aumentó la relación de exentas en el total, tiene que restituirme, aparte de lo que está pagando, ¿cierto?, en su formulario 29, esta cantidad adicional. ¿Ok? ¿Qué más? Si usted entre enero a mayo hay compras que no corresponde que usted rebaje, también tiene que restituirlo. Ok, pues en el fondo yo no puedo, acá no es un mecanismo para que yo use cualquier crédito fiscal. ¿Ya? Acá simplemente usted aplica las normas del artículo 23, determina que correspondía aplicar el crédito fiscal, que correspondía usarlo como crédito fiscal,
¿ya? Pero si hay créditos fiscales que no corresponden, por ejemplo, usted tiene dentro de sus compras algún gasto en automóvil, el IVA crédito de ese gasto no puede rebajarlo. ¿Ya? Por lo tanto, si lo tiene dentro del remanente, lo tiene que devolver. Si usted no restituye estas sumas que usted tiene que pagar, ¿cierto? Hay unas que son automáticas, que es el pago, ¿cierto? El pago del IVA es automático. Usted generó débito menos crédito, tiene que pagar. Las otras restituciones, ¿cierto? Que usted tiene que hacer, que tiene que aumentar las operaciones exentas, ahí podría no hacerlo, o verse tentado a no hacerlo. ¿Ya? Acá dice que será sancionada como si se tratara un pago no oportuno de impuestos sujetos a retención o recargo. En términos concretos, es reajuste por IPC, el interés del 1,5% mensual por cada media fracción de mes, y la multa del 9711 del Código Tributario, que parte, ¿cierto? Si usted lo hace en forma voluntaria, parte en un día hasta un 30, y si no, si es producto de una fiscalización de impuestos internos, parte en un 20 hasta un 60% de multa. Ya se trata como si fuera un impuesto de retención. Más que más tiene que ver con el IVA, que tiene ese carácter. Después, usted hace cualquier cosa dolosa para obtener una devolución indebida, se sancionará conforme al artículo 97.4 del Código Tributario. ¿Ya? Y ahí está marcado, ¿cierto?, la norma del 97.4, para que usted también lo tenga presente. Cuando hagamos algo maliciosamente falso, ¿ya?, o cualquier maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos, ¿cierto?, podemos ser sancionados con presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo, con multa del 100% al 300% de lo defraudado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener presente, el fisco acá se puso, ¿cierto?, en todas las situaciones, hasta que existan personas o contribuyentes que, para poder obtener una mayor devolución, ya cometa algún delito tributario. ¿Ok? Y esa es la devolución de IVA. Entonces tenemos la disminución del impuesto de renta a la mitad, de las pymes de 3, de 25 a 12,5, la devolución del remanente IVA que determinemos a mayo, en la proporción que corresponda a compras de enero o a mayo, ¿cierto? En la medida que hayamos disminuido los ingresos respecto al año pasado. Otro beneficio tributario, que normalmente se usa, ¿cierto?, para incentivar la inversión, ¿ya? Se va a aplicar una depreciación instantánea. ¿Ya? Está en el artículo 0 de este proyecto de ley. ¿Y qué es lo que teníamos hasta ahora? El artículo 21 transitorio de la ley 20.210 ya contenía, ¿cierto?, un beneficio tributario que correspondía o significaba depreciar en un 50%, ¿cierto?, el valor del bien, ya por compras de octubre 2019 a 31 de diciembre de 2021, ya tenía como condición, o tiene como condición, que se destinen a nuevos proyectos de inversión, ya, y se puede depreciar en un 50%, ya, en el mes o ejercicio en que se comience a utilizar el bien. Ya, respecto del otro 50%, se podía aplicar la depreciación acelerada, ¿cierto?, conforme al artículo 31.5 bis, un tercio o un décimo de la vida útil normal. Esa es la norma vigente. ¿Ya? Y eso duraba, eran compras de octubre de 2019 hasta diciembre de 2021. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Y vamos a avanzar un poquito para que... Lo primero que hace la norma, ¿cierto?, es decir, ok, vamos a sustituir la expresión diciembre de 2021 por mayo de 2020. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a contar de las compras que hagamos desde junio hasta diciembre de 2022, vamos a poder depreciar los bienes nuevos o importados de manera íntegra e instantánea en el mismo ejercicio en que sean adquiridos, los que quedarán valorados en $1. ¿Ya? Entonces, lo que hace la norma, ¿cierto?, lo que propone este artículo de este proyecto de ley, primero, es que este 50% o estas compras que se deprecian en un 50%, ya son las compras que hagamos hasta mayo.
¿ya? Y después, dije, la norma que se está proponiendo, que serían las compras que se hagan desde junio a diciembre de 2022, donde esos bienes, ¿cierto?, se van a poder depreciar en forma íntegra, o sea, 100% y en forma instantánea. ¿En qué ejercicio? En el ejercicio que sean adquiridos, ¿cierto?, los bienes. No cuando se comiencen a utilizar, sino que en el mismo ejercicio que se compren o se adquieran, ¿ya? Si vemos alguna comparación entre la norma del artículo 21 transitorio respecto a la norma propuesta, ¿cierto?, tenemos los siguientes factores de comparación. El artículo 21 transitorio, que adquiría hasta las compras de mayo, permitía depreciar un 50%. Esta norma propuesta permite depreciar en un 100%. ¿Ya? Dos, lo que está vigente, ¿cierto?, el 21 transitorio, se deprecia en el año en que se comienza a utilizar el bien, que es el factor de depreciación o el ejercicio que se deprecian normalmente los bienes cuando se comienzan a utilizar. La norma propuesta declara y manifiesta de que los contribuyentes van a poder depreciar en un 100% el valor del bien en el ejercicio que se adquiere el bien. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, un parámetro distinto. Y punto 3, ¿cierto?, la norma vigente, que es el 21 transitorio, dice que los bienes que se pueden acoger a esta apreciación del 50% son los que tengan que ver con proyectos nuevos. La norma propuesta no hace ninguna relación con proyectos nuevos, sino que basta con que compremos bienes nuevos o importados y vamos a estar en la situación de poder aplicar este 100% en el año que compremos el bien. Entonces, si ustedes ven esta comparación, ¿ya? Hay un ánimo manifiesto, ¿cierto?, un beneficio tributario que tiene que ver con que el contribuyente compre el bien, compre el activo fijo y lo lleve a gasto en ese mismo periodo. Independiente que ese bien esté generando rentas o no, porque mal que mal, cuando se deprecia, cuando se utilice, porque ese bien está produciéndose bienes. Acá no, con la norma propuesta, ¿cierto?, lo que está en el Congreso hoy día, yo compro el bien y lo puedo depreciar. Entonces, mi gasto por castigar o depreciar ese bien va a ir contra otros ingresos, no los que generen el bien. Entonces, hay un beneficio que tiene otra característica, otro sentido. ¿Ya? Compre bienes, llévelo a gasto en un 100%, ¿ya?, y ahorre impuestos o postergue impuestos. ¿Ya? Hay algunas personas que sostienen que la depreciación acelerada es pan para hoy, hambre para mañana. Pero son beneficios tributarios. ¿Ya? Y por lo menos, ¿cierto?, si bien puede que uno en el tiempo devuelva lo que ahorró en impuestos, lo que hay que tener presente es que usted no va a devolver la patente comercial fruto de que el activo fijo va a valer $1 y que su capital tributario, ¿cierto?, va a valer, la incidencia va a ser $1 y ese va a ser para siempre. Entonces, ahí tenemos un ahorro que es más permanente. Pero es un beneficio para que usted compre bienes. ¿Ok? ¿Qué se mantiene respecto a la norma anterior? La diferencia entre este 100% de depreciación y la depreciación normal se registra en el DAN. ¿Ya? ¿Qué se agrega o se agregaba? ¿Cierto? Ahí yo agregué una nota en la presentación. ¿Ya? También el proyecto de ley contenía una depreciación de los activos intangibles. Eso en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, en el oficio 15.659, donde la Cámara de Diputados le informa al Senado que esta disposición no fue aprobada en la Cámara de Diputados. ¿Ya? También había una norma que tenía que ver con las compras que se hacían en la Araucanía. ¿Ya? Esta norma se deroga, ¿cierto?, se cambia la fecha de término, mayo 2020. No hay ninguna norma que diga esto se extiende hasta... No, acá simplemente lo que hace la norma es acortar el plazo. ¿Por qué? Porque a contar de junio, ¿cierto?, todas las compras hechas para instalarlos en cualquier región del país se van a poder depreciar en un 100%. Así que no tiene sentido una norma especial. Lo que contenía esa norma era depreciar en un 100%. En cambio, ahora hay otra norma que es para todo el país. ¿Ok?
Otra cosa que también estaba en el proyecto de ley, pero también, ¿cierto?, la Cámara de Diputados, ¿cierto?, no lo aprueba, ¿cierto?, en el oficio que se envía al Senado, ¿cierto?, esta contribución regional que tienen que ver con proyectos con un valor de más allá de 10 millones de dólares. Había una contribución, ¿cierto?, de un 1%. Eso lo pagaba la empresa inversionista. El proyecto de ley proponía que que se liberara, ¿cierto?, al contribuyente y que el Estado iba a colocar fondos en la región donde estaba el proyecto. Eso está no aprobado en la Cámara de Diputados, así que eso lo vamos a pasar rapidito. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿cierto?, que el proyecto de ley contiene la rebaja del impuesto a la mitad, la rebaja de los PPM a la mitad de las pymes, ¿cierto? Tenemos el beneficio del IVA, de la devolución del IVA, tenemos el beneficio de la depreciación, ¿cierto?, de los bienes del activo fijo, ¿ya? Y esto ya puede ser una depreciación de un 100%, ¿ya?, el del año de la compra, ya no un 50% de cuando se empezó a utilizar, ¿ya? Y lo otro que está contenido en este proyecto de ley, ¿cierto?, por ahora no está aprobado, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados. Habrá que ver qué pasa en el Senado, ¿cierto?, con esas normas que no aprobó la Cámara de Diputados. Ya es lo más probable que se mantengan, recordando que estas normas se tienen que dictar prontamente, tienen que ser ley porque son beneficios que tienen que ver con ciertos flujos que están soportando las empresas, especialmente las pymes. ¿Ok? Pero intertanto, ¿cierto?, de ese proyecto de ley se dictó un decreto, que es el 1043, que también encontramos pertinente tratar de darlo a conocer ahora. ¿Ya? ¿Con qué tiene que ver estas otras medidas? Primero, una suspensión de los PPM. ¿Ya? O sea, en el fondo, recordemos, ¿cierto?, que hasta junio está vigente una suspensión del PPM de un decreto 420 de ahí de marzo, ya, donde era mucho más amplio que este decreto. Ese decreto no colocaba ninguna condición de si bajaban o disminuían los ingresos, ya simplemente lo aplicaban, ya, y eso ya, el último mes que se usó ese beneficio fue hasta el PPM de junio. Ya para eso, ¿cierto?, este decreto, el 1043, otorga también la suspensión o no está en fondo más que una suspensión, lo que dice la ley, el decreto es condonar los PPM, ¿cierto?, por parte de impuestos internos, pero ¿qué tiene que pasar? Que las bases de PPM de enero a mayo del 2020, y la ley habla de declaradas, ya haya disminuido al menos en un 30% en relación a la base de los PPM de enero a mayo del 2019. ¿Ya? Entonces acá la empresa que haya soportado una disminución de sus ingresos de los PPM, recuerden que acá están las operaciones exentas de IVA, las afectas de IVA, otros ingresos que tenga el contribuyente, ya si esa base de los PPM disminuyó en un 30%, ¿ya? Tiene derecho el contribuyente de suspender los PPM, ¿cierto?, que se paguen ahora en julio, en agosto y en septiembre. ¿Ya? Entonces tenemos que ese es el beneficio, suspender los PPM, ¿cierto?, respecto a estos periodos, pero cumpliendo esta condición. ¿Ya? Y acá no hay un tamaño de empresa. Acá son empresas pequeñas hasta las empresas grandes, y que haya soportado, ¿cierto?, esta disminución de sus ingresos, van a poder suspender los PPM que se deben pagar en los meses de julio, o sea, ahora ya. Por eso les decía que este proyecto de ley tendría que estar prontamente aprobado y publicado, porque ya estamos a 13, el PPM vence el 20 de julio, ¿ya? Y entonces ya hay que aprobarlo, salvo que cambie en el periodo y sea agosto, septiembre o octubre. Pero por lo menos lo que está en este decreto, este decreto ya es ley, disculpe. Esto ya es norma, esto ya es una norma vigente. Entonces, respecto al PPM de julio, que se pague en julio, que se pague en agosto y que se pague en septiembre,
que es el periodo junio, el periodo julio y el periodo agosto, cumpliendo las condiciones cuando se puede suspender el PPM. Y lo otro que hay, también, ¿cierto?, una postergación del IVA para el trimestre julio, agosto y septiembre, y siempre también que haya experimentado una caída superior al 30% respecto al periodo de abril-junio de 2020. O sea, la misma comparación, ¿cierto?, que tenemos que hacer, determinamos, ¿cierto?, esta situación, ¿ya?, de que las ventas, las operaciones promedio, ¿cierto?, declaradas en los meses de abril, mayo y junio hayan disminuido en al menos un 30% respecto a los mismos meses del año pasado, ¿ya? Y ahí, ¿cuál es la diferencia entre una empresa pequeña y otra empresa? Los que cumplen, y nótese bien, también acá se habla de los que cumplen los requisitos del artículo 14D, o sea, en el fondo PYME, 75.000 UFs, ¿ya?, y 35% de ingresos por capital inmobiliario y otros, ¿ya?, los que cumplan, no los que estén acogidos, o no necesariamente que estén acogidos, los que cumplan, ¿ya? ¿Cuál va a ser la forma de resolver, de solucionar esta deuda, producto de postergar el IVA? Que a contar de octubre lo van a poder pagar en 12 cuotas. Entonces, todos los que cumplan las condiciones para hacer PYME, que hayan disminuido sus ingresos en un 30% comparando enero-mayo 2020 con enero-mayo 2019, la deuda, ¿cierto?, de esta postergación, de este pago diferido, ¿cierto?, se resuelve en 12 cuotas a contar de octubre. Los demás contribuyentes, ¿cierto?, y acá también hay un tope, ¿cierto?, 350.000 UFs como ingreso, ¿ya? La diferencia con la PYME, ¿cierto?, que esta deuda que posterguen la van a tener que pagar en 6 cuotas, ¿ya? Y esta norma contiene una disposición, ¿cierto?, que para efectos de computar las 350.000 UFs, ya tienen que considerar los ingresos de los controladores, ¿cierto?, de las personas, entidades que tengan más del 50% ya de la empresa, y también, ¿cierto?, si forman parte de un grupo controlado por el mismo contribuyente, la misma persona, también tienen que sumar los ingresos de las otras entidades controladas, ¿ya? Y acá tienen que sumar el 100% de los ingresos de la otra entidad. Si no supera las 350.000 UFs, pueden postergar el IVA, ¿cierto?, de estos periodos y comenzarlo a pagar en octubre, ya no en 12 cuotas como las PYME, sino que en 6 cuotas, ¿ya? Y esta norma incluye todos los impuestos que se deben pagar en los meses de julio, agosto y septiembre, o sea, periodo junio, periodo julio y periodo agosto. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros queríamos compartir esta mañana con ustedes. Ya les recuerdo que las personas que quieran tener la presentación, ¿cierto?, especialmente para números, ya lo pueden hacer pidiéndolo a través del chat de la página web. Ya, así que vamos ahora a dejarles una pequeña encuesta para que ustedes evalúen esta actividad. Sí, así que ahí les pedimos un par de segundos para que hagan su evaluación de esta actividad, ¿cierto? Y les reitero, o sea, en el fondo, pues, el material va a estar disponible para ustedes, ¿cierto?, en la página, o sea, perdón, a través del chat, ustedes lo piden, nosotros se lo mandamos. También por el chat
¿Te ves que me quedaron todo? Tú sí que es consulta. Hay una nomás. Ah. Ahí, parece que terminaron de responder la encuesta, así que vamos a cerrarlo. Son preguntas donde... No hay. Bien, pues yo les agradezco su participación y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hola, mi nombre es Ana González. De Ari Bustamante, Consultores Limitados. Les quiero hacer una invitación a participar con nosotros a fines de julio en un taller práctico de determinación de capital propio tributario. Porque es importante conocer y determinar bien un capital propio tributario. Este parámetro, a contar el año 2017,
comenzó a tener una importancia particular en la determinación de las rentas afectas e impuestos mantenidas en las empresas. En cualquier momento, para determinar un RAI, ¿cierto? Rentas afectas e impuestos finales, en los procesos de reorganización empresarial, el capital tributario nos permitirá determinar cuáles son las cantidades que tenemos que asignar a cada una de las entidades involucradas en el proceso y también en el momento del término de giro, donde con el capital tributario determinaremos las rentas acumuladas a esa fecha y completar la tributación. ¿Por qué ahora? En este momento de crisis, las empresas están desarrollando distintos procesos de reorganización empresarial. Por eso en cualquier momento seremos requeridos de nuestra gestión profesional, porque tenemos que estar preparados e informados. ¿Por qué? También porque en este año está rigiendo una norma transitoria que nos permitirá pagar un impuesto sobre la diferencia de capital tributario a una tasa especial. ¿Por qué con Ari Bustamante? Porque tendrán a su disposición mi experiencia tributaria, ya casi 40 años de ejercicio profesional, tanto en el sector público como en el sector privado. Porque les entregaremos una metodología que les permitirá determinar e identificar las partidas que componen el capital tributario, ¿cierto?, de manera práctica y didáctica. Por eso les reitero mi invitación a participar en esta actividad. En el link que está más abajo, ustedes van a ingresar a la página www.aribustamante.cl y obtendrán mayor información sobre esta actividad.